digno de adoración. Así que Padre Celestial, recibe la gloria y recibe la honra que mis hermanos y yo te damos en esta mañana. Y te pido, Espíritu Santo, que tomes el control de toda palabra que hoy se va a decir aquí, Señor. Tu palabra dice que de toda palabra ociosa nosotros tenemos que darte cuenta a ti. Así que, mi Dios amado, pon freno en nuestra lengua. Espíritu Santo, toma el control de este lugar y llénanos, háblanos, ministranos y edifícanos hoy en esta casa. En el nombre de Jesús. Tuya es la gloria, Señor, y tuya es la honra, tuya es la alabanza y tuya es la adoración. Gracias, amado Dios. Amén y amén. La semana pasada, mis hermanos, ¿sí se acuerdan de lo que estábamos predicando o de lo que estábamos compartiendo, mejor dicho? Había un tema, ¿ustedes se acuerdan? Y lo habíamos llamado guerra de sentimientos. ¿Por qué? Porque había una guerra entre el amor y la envidia. Amor versus envidia. Guerra de sentimientos. Y la carne, decíamos, es lo que produce la envidia. Pero el Espíritu produce en nosotros el amor de Dios. Amén. Yo quiero que usted en esta mañana, vamos a seguir adelante, yo quiero que usted en esta mañana, si trajo su Biblia, si trajo su teléfono, ahí tiene también la Biblia, ábralo. En el libro de Números, capítulo 12, vamos a leer del 1 al 10. Son 10 versículos. En el libro de Números, Antiguo Testamento, al principio, el Pentateuco, la ley, la Torá, como usted lo quiera llamar, al principio. Números, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios. Voy a leer aquí en la Reina Valera 2020. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había contraído matrimonio con una mujer cusita. Decían, solamente por medio de Moisés ha hablado el Señor. ¿No lo ha hecho también por medio de nosotros? Y lo oyó el Señor. Moisés, dice el versículo 3, era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Llamó a Aarón y a María y se acercaron ambos. Y el Señor les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta del Señor, me apareceré a él en visión. En sueños le hablaré. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no con enigmas, y verá la apariencia del Señor. ¿Cómo pues os habéis atrevido a criticar a Moisés mi siervo? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos.
y los dejó. Tan pronto la nube se apartó del tabernáculo, María se llenó de lepra y tenía la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón miró a María y vio que ésta estaba leprosa. Amén y amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Guerra de sentimientos. La envidia versus el amor. ¿Y quién prevalece? El amor. Y los versículos, mis hermanos, que leímos ahorita mismo, allí aparecen 3 hermanos: María, Aarón y Moisés. Y allí, entre esos 3 hermanos, parece mentira, había un problema. Y el problema es que 2 de los hermanos estaban hablando mal, estaban murmurando de Moisés. Y oyó Dios eso. Pero lo curioso del caso es que los que estaban hablando mal no era el pueblo, no eran las personas, las otras personas de Israel, eran sus propios hermanos de sangre. Aquellos que lo acompañaron cuando él tenía que presentarse delante de Faraón y Dios ordenaba: lleva a Aarón para que hable por ti, lleva a María. Ahora ellos estaban hablando mal. Dice la Biblia en lo que acabo de leer, en mi traducción, dice que criticaron a Moisés, hablaron mal de él, murmuraron en contra del ungido. ¿Por qué? Porque había tomado como esposa a una mujer cusita. Y se levantaron contra Moisés, un hombre que Dios había ungido, un hombre que hablaba, como lo dice aquí la palabra que acabamos de leer, cara a cara con Dios. Un hombre delante del cual Dios hizo los milagros más grandes y el mayor número de ellos en el Antiguo Testamento. No hay otro. La Biblia dice que en toda la tierra no había un hombre, ¿cierto?, más manso que Moisés. Moisés era un hombre tranquilo. Quizás no se metía con nadie, que amaba a su pueblo. El espíritu de Moisés era un espíritu de compasión y de misericordia. Por eso, cuando Dios vio la desobediencia del pueblo, cuando Dios vio la desobediencia y la murmuración de sus hermanos, dice que la ira del Señor, ¿cierto?, se desató y bajó el Señor al tabernáculo de reunión y se puso en medio de ellos. Pero dice la palabra que Moisés, cuando vio que sus hermanos estaban corriendo peligro porque Dios iba a desatar castigo sobre ellos, Moisés intercedió por sus hermanos. ¿Por qué? Porque Moisés estaba lleno del amor de Dios. Porque solamente el hombre que porta el amor de Dios ama las almas. Por eso, mis hermanos y amigos que están aquí hoy, nuestro primer amor debe ser a Dios. Y como les dije el domingo pasado, y nuestra segunda opción debe ser a nuestro prójimo. Amén. Moisés toma una mujer cusita. Era una raza. Los cusitas eran los descendientes de Cus, nieto de Noé. Y eran de tez oscura. Se diferenciaban del resto del pueblo de Israel. Y eso no le gustó ni a María ni a Aarón. Y comenzaron a murmurar. Porque siempre
el espíritu de murmuración está dentro de la gente que porta envidia. Amén. Y comenzaron a decir, ¿acaso solamente Dios habla por medio de Moisés? Y entonces, por medio nuestro no ha hablado. En otras palabras, ¿qué es lo que se imagina Moisés? ¿Que solo él es el escogido? ¿Qué es lo que se imagina Moisés? ¿Que solo Dios a él lo usa? ¿Qué es lo que se imagina mi hermano o nuestro hermano? ¿Que solo Dios habla por boca de él? Pues está muy equivocado. No es así. También habla por medio de nosotros. Mis hermanos, en otras palabras, ellos estaban envidiosos de su hermano. De su hermano. Porque aún entre los hermanos, tanto en la carne como en el espíritu, hay envidia, mi hermano. María llenó su corazón de envidia, lo mismo que Aarón. Y por eso comenzaron a criticar a Moisés. Porque el que carga con la envidia, no le importa que sea su hermano, no le importa que sea su papá, no le importa que sea su mamá, no le importa quién es la persona. ¿Por qué? Porque no es la persona, es un espíritu de envidia que está operando a través de esa persona. Que no tiene que ver con familia, que no tiene que ver con hermanos, que no tiene que ver con ungido ni con bendecido de Dios. Cuando peleamos con alguien, mi hermano, bien sea esposa, esposo, amigo, hijo, etcétera, etcétera, lo que estamos haciendo es atacar al enemigo equivocado. Amén. Y nos pasa entonces como los discípulos. Pedro y sus amigos, sus discípulos y los discípulos del Señor estaban en la barca, en medio de la tormenta, y estaban apurados sacando agua. Estaban apurados remando y achicando la barca, pero no pasaba nada, porque la barca en que iban estaba a punto de naufragar. Por eso, cuando Jesús se despierta, no pierde el tiempo achicando, sacando el agua del bote. No pierde el tiempo poniéndose a remar. Simplemente le dice al viento, cállate. Y le dice al mar, enmudece. Amén. Porque Jesús se dio cuenta que el problema no era la barca. El problema era la tormenta que estaba azotando la barca. Amén. Y esta palabra es para alguien aquí en esta mañana que está discutiendo y que anda peleando con sus familiares, que está teniendo contienda con su esposo, con sus hijos. Vengo a decirte, el problema no es el hombre, el problema es el espíritu que está operando a través de ese hombre. No pelees con los hombres, porque tu enemigo no es ni de carne ni de sangre. Porque la palabra de Dios, cierto, la Biblia en Efesios 6 que dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, amado, no pierdas el tiempo, amada, en discusiones con los hombres. Eso no te va a llevar a nada.
No pierdas el tiempo peleando. No pierdas el tiempo discutiendo. Porque no es el hombre, es el espíritu que opera a través del hombre. Amén. En el nombre de Jesús, oro para que hoy tus ojos sean abiertos. Y para que cada uno de ustedes, mis hermanos, puedan ver realmente al enemigo de sus almas, detrás de los cuerpos de las personas. Amén. Se van a abrir muchos ojos hoy. Se van a abrir tus ojos. Y le hablo a alguien. Se van a abrir tus ojos. Y cuando tu jefe, cuando estés en ese puesto de trabajo y tu jefe comience a hacerte la guerra, te vas a dar cuenta que no es a él a quien te toca atacar, sino al espíritu que está allí. ¿Por qué? Porque tus ojos se van a abrir. Recibe. Mientras Moisés los amaba, ellos, sus propios hermanos, estaban llenos de envidia. Y a veces, la gente que tú amas se llena de envidia hacia ti. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sus hermanos estaban envidiando a Moisés? Porque Moisés cargaba la presencia de Dios. Porque Moisés caminaba con Dios. Porque la presencia de Dios iba delante de Moisés. Y usted tiene que entender hoy, mi hermano, que hay personas que cuando ven la presencia de Dios sobre tu vida, se llenan de rabia y de envidia. Quiero que sepas que la presencia de Dios trae al hombre natural envidia, rabia. Hay 3 niveles de presencia en la cual tú tienes que estar. La presencia de Dios, o más bien en la presencia de Dios, se está, se habita y se camina. Se está, se habita y se camina. Cada nivel lo puede usted ver como lo experimentaron los grandes hombres de Dios de la Biblia. Elías, pues, por ejemplo, decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. En ese momento, Elías decía eso porque él experimentaba en su cuerpo la presencia y el poder de Dios. La Biblia dice también en el Salmo 91, que usted se lo sabe, el que habita al abrigo del Altísimo. Amén. Entonces, la presencia, la presencia, mis hermanos, se habita. Y ustedes están llamados a habitar en la presencia de Dios. Amén. Amén. Abraham le dijo una vez a su criado: Jehová, en cuya presencia he andado. ¿Qué quiere decir eso? Que en la presencia de Dios también se anda. Amén. Entonces, iglesia, ya es tiempo de estar, de habitar y de caminar en la presencia de Dios. Ya no es el tiempo de estar jugando a ser cristianos.
¿Cómo, pastor? ¿Se juega a ser cristiano? Fácil. Somos una cosa en la iglesia y somos otra fuera de ella. Amén. Pero cuando tú portas la presencia de Dios, eres la misma persona aquí en la iglesia y allá afuera. ¿Por qué? Porque la presencia camina contigo. Amén. Y cuando tú portas la presencia de Dios, el mar rojo se abre. Cuando tú portas la presencia de Dios, de las rocas brota agua. Cuando tú portas la presencia de Dios, mire mi hermano, hasta los cimientos de la tierra son conmovidos. Porque cuando tú portas la presencia de Dios, las montañas se apartan para darte paso. Los problemas tienen que quitarse. ¿Por qué? Porque va un hombre o una mujer que porta, que camina en la presencia de Dios. Entiéndelo, iglesia. Cuando tú portas la presencia de Dios, estás caminando con los cielos abiertos. Amén. Qué bueno ese punto. Cuando tú portas la presencia de Dios, lo agrego porque me gustó. Hasta las piedras se vuelven pan. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no sabes de dónde va a llegar lo que te suple, pero llega. Que Dios puede usar hasta una piedra para bendecirte. A un cuerpo, ¿por qué? Porque portas la presencia de Dios sobre tu vida. Amén. Y las puertas se te abren. Los planes se aceleran. Y la bendición cae sobre tu vida. Pero allí donde leímos, mi hermano, dice que cuando la nube, que cuando la presencia, oiga esto, cuando la nube de Jehová, o sea, la presencia real y manifiesta de Dios, se fue del tabernáculo, comenzaron a mirarse el uno al otro. Y María estaba llena de lepra. Llena de lepra. Cuando la presencia de Dios se quita de la vida nuestra, mi hermano, ¿qué queda? La maldad, la enfermedad, lo que sea. Porque somos humanos. Somos cuerpo. Pero mire, dice la palabra que cuando la nube se fue, Aarón miró a María y estaba blanca, leprosa. Una enfermedad. Mis hermanos, ¿qué quiere decir esto? Procuren no hablar mal de nadie. Iglesia, traten de no criticar a nadie. Y nunca se les ocurra blasfemar de alguien. Y si esa boca se abre solita, si usted no se puede, mire, mejor quédese callado y no diga nada. Así es, mi hermano. Para condenarnos con nuestra lengua, mejor nos quedamos callados. Es lo mejor. Escucha esto. Hay gente que te está levantando falso testimonio. Aleluya.
Pastor, hay gente que te está levantando falso testimonio, pero ¿sabes una cosa? Te va a tocar orar por esa persona para que la lepra se le quite. Y estoy hablando en forma espiritual. Estoy hablando en sentido espiritual. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque Moisés tuvo que interceder para que Dios no acabara con Aarón y con María, sus hermanos. ¿Así? Escucha bien entonces. Muchas veces, mis hermanos, les hablo a ustedes y me hablo a mí mismo. Muchas veces te va a tocar orar por gente que te está deseando el mal. Por aquellos, te va a tocar orar por aquellos que te quieren ver acabado. Amén. Mire, era tan grande el amor que Moisés sentía por sus hermanos, que cuando vio que Dios los iba a acabar, oró, intercedió para que el Señor no los matara. ¿Por qué Moisés hizo eso? ¿Por qué Moisés tuvo que interceder? Mi amor, búscame allí. Hazme el favorcito. Primera de Corintios. Para que todos lo vean. Capítulo 13. Versos del 4 al 6. Dice así. Primera de Corintios. Versos 13. Del 4 al 6. Aleluya. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor, oiga eso, el amor ¿qué? No tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. El amor no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. ¿Por qué Moisés oró para que Dios no matara a María? Sabiendo que María quería el mal para Moisés. Sabiendo que Aarón quería hacerle daño a Moisés. Porque la Biblia nos manda a que amemos a nuestros enemigos. Escúcheme bien, iglesia. El primer ministerio es el amor de Dios en tu vida. El primer ministerio es el amor de Dios. ¿En qué conocemos que somos hijos de Dios? En que nos amamos unos a otros, como Dios nos ama. Por eso dice que el amor es bondadoso, que el amor es paciente, que el amor no tiene envidia. O sea que cuando una persona tiene envidia o cuando una persona está llena de envidia es porque no ama a Dios. Está endemoniado, como dice aquí mi hermano. Porque cuando usted ama a Dios, usted no sufre de envidia. Amén. Lo dice su palabra en Primera de Corintios, ¿cierto? Que acabamos de leer. El amor no tiene envidia.
Pero hay gente que te tiene envidia, aunque sabe que tú le tienes a ellos amor. Buena esa pregunta, mi hermano. Buena esa pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos manda Dios? Orar por nuestros enemigos. Bendecir a los que nos maldicen. Y orad, dice textualmente la Reina Valera, y orad por los que nos aborrecen. Santo. Así es, por ambos. Mejor dicho, hay que orar, hermano. Orad sin cesar, dice su palabra. Cuando alguien te tiene envidia, ¿qué es lo que está pasando? Cuando alguien te envidia, es porque quiere tener lo que tú tienes. O no quiere que tú tengas lo que tienes. Amén. Así es, sencillo. Pero Moisés oraba para que Dios tuviera misericordia con sus hermanos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han orado por alguien que los odia? Amén. Mi hermano, cuando usted está lleno del amor de Dios, usted ora por las personas que le hacen la guerra. Así sencillamente. Que mi esposo me está haciendo la guerra. No lo voy a criticar. No voy a murmurar de él. Voy a orar por él. Para que Dios tenga misericordia. Porque usted sabe que no es tu esposo. Usted sabe que no es tu amigo, tu enemigo, tu jefe, lo que sea. Son espíritus que están dentro de ellos. Y que usted tiene que orar para que Dios los liberte. ¿Me está entendiendo? Sí, de eso se encarga Dios, mi hermano, como dice aquí la pastora, sí. Mire, por eso Moisés intercedió por sus hermanos, para que Dios no los destruya. Pero fíjese una cosa, a pesar de que Moisés intercedió, a María le cayó lepra. Porque cuando tú hablas de un ungido, cuando tú hablas y criticas a un hombre de Dios, eso te trae consecuencias. Más tarde que temprano. La envidia es un espíritu, mi hermano. Mire, es un espíritu y opera aún en la iglesia. Y es duro el tema que voy a tocar ahora, pero tengo que tocarlo. El apóstol Pablo en Filipenses, búscalo, amada, en Filipenses capítulo 1, verso 15, el apóstol Pablo habla de dos tipos de predicadores. Capítulo 1, verso 15, Filipenses. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Amén. Nosotros aquí predicamos
porque amamos las almas, porque queremos salvación, porque queremos que así como Dios nos libertó a nosotros, también liberte a otros. Que así como Dios me restauró a mí, restaure también a otros. Porque así como Dios me sacó a mí del mundo, me sacó a mí de estar haciendo cosas malitas, también saque a mis amigos, también saque a aquellos que yo conozco y aún a los que no conozco, por amor a Cristo, mi hermano. Nada más. Ahora, pastor, mire, una pregunta voy a lanzar. ¿Cómo sé que una persona está predicando por envidia y otro está predicando por amor? ¿Cómo sé? Una persona predica por envidia cuando no predica el amor de Dios, sino que predica la vida ajena. Lo que otro hace o no hace. Ese está predicando para contender. Amén. Los que predican por envidia, en vez de predicar el nombre de Jesús, están predicando nombres de hombres. Cuando a través de una prédica difaman el nombre de alguien. Yo he visto, me duele decirlo, pero es así, evangélicos peleando unos con otros. Y eso no es de Dios. Pero el que predica por amor no anda hablando de nadie. Ni con nadie anda contendiendo. Entiéndelo. Porque no somos llamados a predicar para atacar a otro. Nosotros aquí no predicamos para tirarle pullas a nadie. Aquí predicamos a Cristo. Cristo, como dice Pablo, Cristo crucificado, poder de Dios, sabiduría de Dios. Amén. En otras palabras, somos llamados a predicar la vida de Cristo. Somos llamados a predicar, mi hermano, el amor de Dios. Somos llamados en esta iglesia a predicar salvación. Somos llamados para decir que Cristo viene pronto. Amén. Y ahora le voy a poner una cerecita al pastel. Voy a agregarle algo ahí al pastel. Hay cristianos que necesitan estabilidad. ¿Me está entendiendo? Les voy a poner un ejemplo. Si una oveja está comiendo en 5 pastos diferentes y en determinado momento le da una mala digestión, esa oveja no va a saber cuál fue la hierba que la enfermó. ¿Me está entendiendo? Si usted, se la voy a poner más cerquita, si usted en el transcurso del día tiene el privilegio de que lo inviten a comer en 5 casas diferentes,
y en la noche, cuando usted se va a acostar, le comienza ese dolor de estómago, usted no va a saber cuál fue la comida que lo enfermó. Lo digo porque hay gente que vive de un lado para otro, de una iglesia para otra. No permanecen en un lugar fijo, sino que andan recibiendo aquí y allá. Andan recibiendo de cualquier predicador que encuentran por ahí. Pero sabe una cosa, mi hermano, y se los digo, usted es libre de asistir a donde quiera y de oír a quien quiera. Pero tenga cuidado, porque si usted vive recibiéndole palabra a cualquiera por ahí, un día de estos le pueden enfermar el espíritu y no le va a encontrar la cura. ¿Sabe por qué? Porque no va a saber con qué palabra lo enfermaron. No sé si usted me está entendiendo. Tenga cuidado, porque usted recibe lo que le quieren transmitir. Si usted escucha un mensaje y le están predicando envidia, usted va a recibir espíritu de envidia. Se lo digo yo, mi hermano, porque yo fui 20 años, si no fue más, miembro de una iglesia, sentado en una silla. Si usted le predican envidia, usted va a recibir espíritu de envidia. Si le están predicando competencia, usted va a recibir competencia. El predicador es una persona que va a dar lo que lleva por dentro de él. Amén. Y eso es lo que usted va a recibir. Amén. Si esa persona que está predicando está llena de resentimiento, ¿qué va a recibir usted? Resentimiento. Si tiene envidia, ¿qué va a recibir usted? Envidia. Amén. La palabra lo dice, porque lo que entra por mi boca no es lo peligroso, sino lo que sale del corazón de adentro, es lo que contamina al hombre. Lucas 6:45, se lo voy a leer para que me entienda más. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Al que no te ame, no lo ames ni lo voltees a ver. Mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Porque usted y yo somos llamados a amar a quien no nos ama. Es más, ustedes y yo somos llamados a amar a aquellos que nos odian y que nos desean toda clase de males. Y cuando alguien predica herido, lo que hace es contaminar a los que le están recibiendo. Y el único descontaminante que existe se llama Cristo. ¿Por qué les digo esto, iglesia? Porque ustedes deben tener cuidado de quién reciben palabra.
Porque como dice Pablo, si en esa época ya Pablo estaba hablando de eso, imagínense ahora, en el tiempo de las redes sociales y del internet y de YouTube y de todo eso. Gente predicando por envidia y por contienda. Y otros predicando por amor. ¿A quién le voy a recibir entonces el mensaje? ¿A los que predican por envidia o a los que predican por amor? Por amor, ¿cierto? Porque dice la palabra, mire, el que tiene envidia y tiene contienda, tiene lepra. Y estoy hablando en sentido espiritual, para que no me malinterprete. Amén. Es mejor. La lepra se le vio a María. Se manifiesta. Pero la lepra se le manifestó a María cuando se fue la presencia de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Ya María tenía ahí dentro del corazón la envidia. Y así, mi hermano, la envidia brota de adentro. Y aquí en esta iglesia, nosotros no predicamos ni por envidia, ni por contienda. Nosotros predicamos a Cristo por amor. Porque yo aquí nunca he señalado a ninguna persona, ni he comentado nada acerca de nadie. No he señalado a ningún hermano, ni a ningún pastor, ni a ningún líder. Así es. Porque nosotros, la pastora y yo, predicamos a Cristo por amor. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos por esa salvación tan grande que nos ha dado. Y queremos que otros también la tengan, mis hermanos. Los que predican en este ministerio, todos los que se paran aquí a predicar, predican por amor. Por amor a las almas. Por amor a Cristo. Y ¿sabe una cosa? Eso últimamente se ha perdido. Y les digo una cosa, iglesia. No solo los que se ponen aquí a predicar, sino todos ustedes predican con su testimonio. Porque ustedes en la calle son testimonio de Cristo. Dice Hechos 17:5. Pero los judíos, Hechos de los Apóstoles 17:5. Pero los judíos, movidos por la envidia, reclutaron, estoy leyendo la Biblia Reina Valera 2020, reclutaron unos cuantos maleantes callejeros que alborotaron a la población y provocaron un tumulto en la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón con la intención de tomar a Pablo y a Silas y ponerlos ante el pueblo. Hechos 17:5. ¿Por qué los judíos hicieron eso? Aquí dice que por envidia. O sea, que hay gente, iglesia, que te va a hacer la guerra por envidia. Amén. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está contigo. Porque hay gente que cuando tú testifiques de Cristo, les va a dar envidia. Amén. Van a sentir envidia. Pero se tiene que acabar la competencia en el pueblo de Dios. Vamos a amarnos y a llenarnos del amor de Dios. Amén y amén. Póngase de pie en esta mañana. Gracias, Señor, por esta palabra.
te pido que no falte amor en esta iglesia, que no falte amor, que nos amemos de la misma manera que Dios nos ama. Yo oro, Señor, para que en esta iglesia, y cuando me refiero a iglesia, no es la casa, las paredes, la construcción, no. Somos cada uno de nosotros que hacemos parte del cuerpo de Cristo. Diferentes miembros, pero un solo cuerpo. Entonces, mi hermano, la mano no va a odiar el pie, ni la lengua le va a tener rabia al ojo, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Señor, yo te pido ahora que guardes a mis hermanos de toda envidia, de toda contienda, en el nombre de Jesús. Por ahí dicen que hay una envidia benigna, que hay una envidia buena, porque es una envidia que hace que nos superemos, y que hay otra envidia mala, ¿cierto? Pero no es así, mi hermano. Envidia es envidia, y la envidia te carcome los huesos. Así que en esta mañana, en el nombre de Jesús, se va toda envidia de nuestra vida. Suelto, Señor, a esa persona que he mirado con envidia. Ahora la suelto. En el nombre de Jesús. Oro, Señor, por aquellas personas que me han hecho mal. Oro por aquellos que sé que me tienen envidia, para que tú toques su corazón y ellos también puedan recibir el amor de Dios. Y yo oro en esta mañana para que cada uno de ustedes reciba ahora en su corazón, o más bien oro para que el Padre derrame en nuestros corazones el amor de Cristo. Señor, yo perdono a mis enemigos. Yo perdono a aquellos que me están haciendo mal, Señor. Aún se arrepienten muchas veces delante de mí, pero siguen haciéndome mal. Pero, Señor, yo los perdono. Oro por ellos, para que el amor de Cristo sea también tocando sus vidas. Oro en esta mañana por cada persona. Haz a tus manos. Oro para que el amor de Cristo te toque ahora en tu corazón y sane toda herida. En el nombre de Jesús. Y el fuego del Espíritu Santo te toque desde la cabeza hasta la planta de los pies. Bendice a esta mujer, Señor, y sánala ahora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Recibe ahora, en el nombre de Jesús. 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 Sana, Señor, a mi hermano. Sánalo en esta hora. En el nombre de Jesús. Padre, yo muchas veces he orado por este varón. Muchas veces, Señor, hemos orado para que tú lo sanes. Sé, Señor, sé en mi corazón que tú tienes un propósito grande con este varón. Tan grande es que el enemigo se ha levantado en contra de él. Pero en el nombre de Jesús, levantamos ahora sobre su vida, sobre su casa, una bandera de victoria.
victoria. Aunque el enemigo ha querido matarte, aunque el enemigo haya querido destruirte, no ha podido. ¿Sabes por qué? Porque tú cargas un propósito eterno en Dios. Y hasta que tú no cumplas el propósito de Dios, tú de esta tierra no te vas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendícela, Señor. Bendícela ahora. Que el fuego de Dios esté sobre su vida. En el nombre de Jesús. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Alza tus manos y recibe ahora. No tengas miedo. Todo está bajo control, te dice el Señor. Yo pago por ti. Tócala, Señor. Trae más fe y más bendición a su vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por este pueblo. Gracias, Padre. Amén y amén.